Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La idea de este video es comentarles brevemente un texto que como su nombre lo indica es breve. Se trata del breve discurso de la ORTF. Es una presentación que Lacan hace en la radio y televisión francesa en 1966. ORTF designa, como ustedes habrán leído en el texto o cuando lo lean van a ver, hace alusión a las siglas de la radio y televisión estatal francesa, que Lacan presenta este breve discurso en 1966, es decir, después de la publicación de sus escritos, ¿no? Un poco como nos pasaba con el primer texto que vimos, en la unidad 1, lugar, origen y fin de mi enseñanza. Lacan, después de la presentación, la publicación de sus escritos, empieza a ser llamado, convocado en diferentes espacios por la novedad que supuso la publicación de sus escritos y la llegada, digamos, hacia un público más amplio que generó esa publicación. Y entre esas invitaciones recibe esta invitación a la radio y televisión francesa y da esto que se conoce como el breve discurso en la ORTF. Que si bien, como les digo, es un texto corto, son pocas páginas, tiene algunas cosas interesantes que me gustaría comentarles, dejar señaladas, digamos, algunas cuestiones, porque efectivamente es un buen texto de cierre, podríamos decir así, de la unidad 3. Ustedes ya han tenido ocasión de ver comentarios de los otros textos de esta unidad, ya sea en el espacio de los prácticos que yo he ido subiendo, como también algunos que ha comentado Héctor en el espacio de los teóricos. Me refiero a comentarios sobre la instancia de la letra, que tienen tanto videos míos como videos de Héctor. También hay algunos videos sobre el periplo estructural, este texto de Jean-Claude Milner. Héctor les acercó algún video sobre la metáfora del sujeto, es decir, de los textos de autor, digamos, que componen la unidad 3, más allá de las fichas de cátedra, hay una de Héctor y una mía en esta unidad, pero digamos de los textos fuentes que tienen para trabajar esta unidad. Bueno, quedaría este breve discurso a la ORTF, que me parece que es un buen texto de pasaje de la unidad 3 a la unidad 4, ¿no? Porque tiene que ver con cerrar esta unidad dedicada a estructuralismo y psicoanálisis, a transmitirles algunas coordenadas de qué fue el estructuralismo, qué fue este movimiento que abarcó no solo a Francia, sino a diferentes países de Europa durante la primera parte y hasta un poco avanzada la mitad del siglo XX, y que incluyó a disciplinas tan disímiles, ¿no? Todas vinculadas de alguna manera a las llamadas ciencias sociales, pero disciplinas como la lingüística, la antropología, la sociología, etc., ¿no? Dado que en esta unidad intentamos presentarles qué es ese movimiento, cuál fue su importancia, a pesar de que en términos estrictamente históricos o epistemológicos fracasó como movimiento o tuvo su culminación a finales de la década del 60, y comentar, digamos, en los otros videos que hemos visto, qué cosas de Lacan, qué cosas Lacan toma de este movimiento, sobre todo de la lingüística estructural, dar lugar, después de este video, a comenzar a ver con ustedes cuestiones que tienen que ver con la unidad 4, que es ya la estructura en la formación del inconsciente. Este texto en particular, el que voy a comentarles hoy, me parece que es un buen puente para conectar la unidad de estructuralismo con la unidad que tiene que ver con la estructura, pero ya la estructura en la formación del inconsciente. En ese sentido,
Es significativo que Lacan comience este discurso rápidamente por situar ciertos hechos, ciertos fenómenos considerados psíquicos, ¿no?, de los cuales se ocupó Freud, que son los sueños, los actos fallidos, los lapsus, olvidos y chistes. Es decir, todo aquello, dice Lacan, que de alguna manera la psicología tradicional había dejado justamente de lado, había descuidado por considerar que eran productos psíquicos menores, de menor importancia, cuanto mucho un dato curioso, digamos, del psiquismo, como pueden ser los chistes o los actos fallidos, o incluso cosas degradadas, consideradas menores, de menor importancia que otras cosas a las cuales la psicología efectivamente le ha prestado mucha más atención y que ustedes conocen por otras materias, como el tema de la atención, como el tema de la memoria, el tema de la percepción, etc., ¿no? Todo este conjunto de fenómenos que Freud trabaja, a las que dedica sus 3 grandes obras, plagadas de ejemplos, como son la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente, textos que vamos a retomar en la unidad 4, Lacan ya comienza de entrada en este breve discurso planteando que todo eso de lo cual Freud se ocupó, que Freud recuperó, digamos así, de el cajón desastre donde la psicología había dejado todos estos fenómenos, son, dice Lacan, hechos de lenguaje. Que el primer lugar de donde Freud sacó la materialidad con la cual trabaja el inconsciente, con la cual se manifiesta el inconsciente, en todos los casos, sea el de los sueños, sean los actos fallidos, los lapsus, los olvidos, los chistes, es llamativo, y es llamativo que nadie lo haya señalado así antes de Lacan, que se trata en todos casos de hechos del lenguaje. Y que estos hechos del lenguaje no tienen nada que envidiarle, digamos así, nada que los distinga esencialmente de otros hechos, ¿no?, a los cuales sí les concedemos mucha más importancia, ¿no?, como son los hechos físicos. Van a ver que Lacan pone en relación los hechos del lenguaje con los hechos físicos. Los hechos físicos en el sentido de la física, ¿no?, de la física matematizada, de la ciencia moderna que venimos viendo en otras unidades, ¿no? Estos hechos del lenguaje son tan hechos, ¿no?, son tan reales, tan importantes y tienen tanto peso como los hechos físicos, los hechos que consideramos generalmente, dice Lacan, como parte del mundo exterior, ¿no? Y en ese sentido, dice, la experiencia del inconsciente es comparable a la experiencia que tenemos de la física, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estos hechos del lenguaje, por tratarse justamente del lenguaje, concierne a hechos que son tan reales y tan externos, dice Lacan, a nosotros, como los hechos que se ocupa la física, como esos hechos que asociamos con el mundo exterior, ¿no? También el lenguaje es algo exterior a nosotros, o por lo menos es algo que difícilmente podamos situar en una interioridad psíquica, ¿no?, a la cual se quiso reducir justamente el inconsciente freudiano, y que Lacan, poniendo el acento en el lenguaje, trata de mostrarnos que el inconsciente es algo exterior a la conciencia, algo que también nos viene desde afuera, ¿sí?, o por lo menos algo con lo cual tenemos una relación de exterioridad-interioridad mucho más compleja que algo que se situaría anatómicamente, como Freud ya descartó, pero tampoco en una interioridad del tipo de un aparato psíquico, ¿no?, sino que el lenguaje tiene que ver con la estructura y eso lo sitúa
en un cierto borde exterior respecto del ser hablante. Y además, dice Lacan, es posible poner en relación y comparar los hechos del lenguaje con los hechos físicos, porque efectivamente ha habido una ciencia del lenguaje, y acá rinde homenaje a la lingüística estructural, a los trabajos de Saussure, de Jacobson, de Benveniste. Ha habido una ciencia del lenguaje en el siglo XX que no tiene nada que envidiarle a la física, ¿no? Fíjense cómo lo plantea a poco de iniciar su discurso en la página 39, ¿no? Dice: todo esto se enuncia en una serie científica a partir del momento que hay una ciencia del lenguaje, ¿no? Es importante acá que Lacan ponga la lingüística como formando parte de una serie científica, de una serie que hace de la lingüística una ciencia, es decir, seguimos dando vueltas en torno a la cuestión del psicoanálisis en sus relaciones con la ciencia. Dice Lacan: a partir del momento en que hay una ciencia del lenguaje tan fundamentada y segura como la física. La lingüística, así se llama esta ciencia, ha alcanzado ese punto y se la considera ahora en todas partes en el campo humano como una ciencia piloto. Es importante también en ese punto ubicarnos en la fecha, el hecho de que estemos en 1966, cuando todavía el estructuralismo no ha caído, no ha finalizado. Lacan, ahora vamos a ver que de alguna manera anticipa ese posible declive del estructuralismo, pero estamos todavía en la década del 60, mitad de la década del 60, con la lingüística, la ciencia estructuralista a la vanguardia de las ciencias llamadas humanas, y es por eso que Lacan dice, bueno, esta ciencia es posible ponerla en serie con las ciencias llamadas exactas, con las ciencias como es el caso de la física. De esta consideración de que los hechos del lenguaje son aquello de lo cual se ocupa el psicoanálisis en cualquiera de estas formas, y planteando el lenguaje como una cierta exterioridad, Lacan introduce, a mi gusto, 3 o 4 frases que se han vuelto aforismos muy conocidos, pero que es interesante tener un texto para ustedes de referencia donde Lacan efectivamente dice esto que ustedes van a escuchar decir muchas veces, van a escuchar a lo largo de la carrera referirse a estas expresiones, a estas fórmulas que ahora voy a comentarles. Y es importante que ustedes tengan por lo menos una referencia textual, biográfica, epocal, de cuando Lacan, desde cuándo Lacan ya estaba afirmando estas cosas. Una de las definiciones, de las fórmulas que Lacan propone acá, intrínsecamente ligada al hecho de que sueños, actos fallidos, lapsus, olvidos y chistes sean hechos del lenguaje, es que Lacan diga que el inconsciente es el discurso del otro. Del otro, entiéndase, otro con mayúscula, ¿no? Fíjense de qué manera lo introduce. Viene diciendo, ¿no? La experiencia del inconsciente, considerada en el nivel que yo le instalo, no se distingue de la experiencia física, también es externa al sujeto, tomado este último en su sentido tradicional, ¿no? Es decir, Lacan está usando acá exprofeso, sujeto en el sentido tradicional, en el sentido de la persona, del individuo, del ser humano. La designo en el lugar del otro, ¿no? La experiencia del inconsciente de Lacan se ubica en el lugar del otro. Ya ese movimiento, fíjense cómo saca el inconsciente de
de la interioridad psíquica, saca al inconsciente del plano de la conciencia, del yo, y lo ubica, ¿sí?, por entero en el lugar del otro. Mi fórmula es, dice, el inconsciente es el discurso del otro. Es una fórmula, una afirmación muy importante de Lacan, que por eso conviene que nos detengamos y la expliquemos un poco, porque este del que aparece en la fórmula y que aparece en muchas expresiones de Lacan, algunas de ellas ya las hemos comentado, el sujeto del inconsciente, por ejemplo, hay que estar atentos de si se trata de un genitivo subjetivo o de un genitivo objetivo. Yo lo he comentado a propósito de otras fórmulas similares en clase, que cuando se trata de un genitivo objetivo, ¿no?, si yo digo la perra de mi suegra y estoy usando ese de en el sentido objetivo, estoy haciendo alusión a que mi suegra tiene una perra, ¿no? Mientras que si lo estoy usando en el sentido subjetivo, esa misma frase estaría indicando que yo pienso que mi suegra es una perra, ¿no? Ese mismo tipo de genitivo se pone en juego en esta fórmula y en otras, donde es importante entender que ese del no está indicando en Lacan tanto pertenencia, es decir, Lacan no está afirmando que el inconsciente pertenece al otro, ¿sí?, sino que ese del está usado acá como procedencia. Es decir, que el inconsciente es el discurso del otro, quiere decir que aquello que en el ser hablante se constituye como inconsciente, procede, eso le viene del otro, ¿sí? Como también ya se vislumbraba, si ustedes recuerdan, en el esquema lambda, ¿no?, en ese vector que va del gran otro al sujeto, ¿no?, donde Lacan escribía e inscribía el inconsciente. Ya en esas presentaciones, primeras presentaciones de la estructura, Lacan estaba indicando esto que ahora presenta con una fórmula, ¿no? El inconsciente es el discurso del otro, en el sentido de que el inconsciente, por lo tanto, todas sus manifestaciones, ¿no?, sueños, actos fallidos, chistes, olvidos, etc., todos esos hechos del lenguaje, ¿sí?, nos vienen de este lugar que Lacan ha asignado como un lugar, que es el gran otro. Y que eso es lo que habitualmente, dice Lacan, entendemos por la idea del baño del lenguaje, ¿no? Es decir, el otro nos precede, es un lugar que precede al lugar del sujeto, que está en una cierta anterioridad lógica con respecto al sujeto, y es este otro, ¿sí?, el que con su baño del lenguaje, este otro que está hecho justamente del lenguaje, que está hecho de los significantes, con este baño del lenguaje es que va a constituir, va a dar lugar a que haya del lado del sujeto la posibilidad de una función efectivamente sujeto, si es que las cosas no se complican de alguna manera, ¿no? Es decir, si la estructura pone en juego los elementos como es esperable que ocurra, de ese gran otro, cuyo discurso es el inconsciente para el ser hablante, advendrá algún sujeto luego de ese baño del lenguaje. Y que este baño del lenguaje es justamente el que introduce en el ser hablante la dimensión del deseo, ¿no? Van a ver que Lacan define acá al deseo como la pasión del significante, y eso tiene que ver con el hecho de que a diferencia de cualquier otra especie animal, si queremos poner el hombre en esa línea, un animal como otros, tiene la particularidad para Lacan de que el hombre es un animal que habla, es un animal que está atravesado por este baño del lenguaje, y eso ya hace, la existencia misma del lenguaje, de este discurso del otro, hace que se introduzca muy tempranamente, ¿no?, en algo que Freud llamó en sus propios términos
la experiencia de satisfacción, la famosa primera experiencia de satisfacción, introduce una diferencia entre el deseo y la necesidad. Es decir, que si no hay efectivamente necesidad en el hombre, si no hay nada que pueda considerarse en sentido estricto una necesidad, es justamente porque el hombre es un ser que habla, que está atravesado por el lenguaje, y el lenguaje ya introduce una diferencia ahí entre lo que sería el orden de la necesidad y lo que sería el orden del deseo, ¿sí? En algún lugar del Seminario 5, Lacan dice que el deseo es esa diferencia entre la demanda y la necesidad, ¿no? Es decir, si lo que queremos pensar en términos históricos y casi míticos, ¿no? En algún momento el niño demanda algo que es en ese momento un objeto de necesidad, pero obtiene, ¿sí? Cuando obtiene ese objeto en la primera evidencia de satisfacción para Freud, ya luego nunca más va a demandarlo por necesidad, sino que va a demandarlo por deseo. Es decir, el lenguaje introduce el deseo en el ser hablante, y es por eso que no hay nada correlativo a ese deseo que exista en el reino animal, ¿sí? Solo hablamos de deseo porque el deseo está articulado, está tramado de manera significante como algo que excede a la necesidad. Una segunda fórmula que se desprende de esta, la voy a dejar apuntada igual a esta, que es también otra definición conocida, canónica, que Lacan da del inconsciente, y que plantea también en este breve discurso en la ORTF, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y se entiende que hay una relación, un parentesco entre estas dos definiciones, ¿no? El inconsciente es el discurso del otro. Si el discurso del otro es aquello que cada ser hablante recibe por la vía del lenguaje, ¿sí? Se entiende por lo tanto que el inconsciente que se estructura a partir de ese discurso del otro se estructura a la manera de un lenguaje, ¿no? Es decir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje porque el inconsciente procede de este discurso del otro, que se expresa justamente a través de significantes, se expresa a través de este baño del lenguaje que Lacan menciona en esta conferencia, ¿no? El inconsciente como un lenguaje es un aforismo al que nosotros que hemos señalado en otras ocasiones a propósito de otros textos, porque efectivamente aparece insistentemente en esta unidad, que Lacan acá califica de pleonasmo, ¿no? Es decir, una cierta redundancia, porque efectivamente para Lacan lenguaje es estructura, ¿no? Y decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje sería algo así como decir el inconsciente está estructurado como una estructura, ¿no? Pero Lacan dice que es una redundancia o un pleonasmo necesario, ¿sí? Porque efectivamente lenguaje y estructura coinciden, el lenguaje estructura el inconsciente y lo estructura justamente porque ese lenguaje es aquello que nos viene del otro. Y hay una tercera fórmula que también se vincula a las otras dos, una tercera afirmación fuerte de Lacan en este discurso, que lo van a encontrar en la página 39. Les leo un poquito antes como para ubicarlos, ¿no? Dice al final de la 38, el deseo es propiamente la pasión del significante, es decir, el efecto del significante en el animal al que signa, ¿no? El deseo es el efecto del significante en el animal al que signa. Este animal, que es el hombre, ¿no? Signado por el significante, es un sujeto deseante, ¿sí? Antes de esa inscripción significante, antes de estar signado quiere decir acá marcado, ¿no? Por el significante, no habría deseo. Y dice, en el cual la práctica del lenguaje
hace surgir un sujeto no simplemente descentrado, sino condenado a sostenerse tan solo con un significante que se repite, es decir, a sostenerse dividido. De allí la fórmula: el deseo del hombre, por así decir, es el deseo del otro. En el otro está la causa del deseo, de donde el hombre se desprende como resto, ¿no? Entonces tenemos otra afirmación fuerte: el deseo, dice Lacan, es el deseo del otro, ¿no? Y fíjense que acá volvemos a tener un caso similar al de la primera fórmula, ¿no? Vuelve a aparecer el otro, efectivamente, ¿no? El inconsciente es el discurso del otro, el deseo es el deseo del otro, es decir, en ambas fórmulas, como en otras tantas afirmaciones, Lacan está enfatizando fuertemente que todo aquello que nos constituye como seres hablantes, todo aquello gracias a lo cual nos hacemos sujetos del inconsciente, todo eso viene del otro, ¿sí? El discurso, que es nuestro inconsciente, proviene del otro. El deseo, aquello que consideramos como más propio, fíjense que en realidad tiene poco de propio, ¿no? Como ocurre con el nombre también, otro hecho del lenguaje que no pasó desapercibido a Lacan, ¿no? Aquello que llamamos un nombre propio porta toda la impropiedad de no haber sido elegido por nosotros, de ser un significante que prácticamente nosotros no usamos, que los otros usan mucho más que nosotros, efectivamente, somos mucho más nombrados por el otro que lo que nosotros nombramos a nosotros mismos, es decir, toda idea de propiedad, ¿no? De aquello que uno considera como más propio, su nombre, su deseo, su inconsciente, ¿no? Fíjense todas las expresiones que Lacan echa por tierra con esta serie de fórmulas, ¿no? Ni el inconsciente es propio, no hay mi inconsciente, el inconsciente es el discurso del otro, no hay mi nombre, ¿no? No hay nada propio en mi nombre, no hay mi deseo, porque el deseo por definición es deseo del otro, ¿sí? Es decir, hay todo ahí un derribar, ¿no? Toda una versión bastante psicológica y psicologizante del psicoanálisis. Tampoco el síntoma, ¿no? Digo, piensen en todas las categorías que solemos pensar que son propias, ¿no? Como mi síntoma. No hay mi síntoma, ¿no? El síntoma, como bien decía Freud, es un extranjero para el propio sujeto, como también lo es el deseo, como también lo es el propio inconsciente, ¿no? Es decir, que cosas propias en el sentido mi cuerpo, bueno, ahí también hay toda una cuestión que se podría discutir respecto de si mi cuerpo es mío, ¿no? Que se ha vuelto efectivamente un eslogan en la búsqueda de cierta conquista de derechos, ¿no? Por parte del feminismo, absolutamente legítima y entendible, ¿no? Porque ha permitido ganar terreno en un montón de sectores de la sociedad donde habían estado marginadas, pero fíjense que desde el punto de vista estrictamente psicoanalítico, hasta la cuestión del cuerpo debería hacernos cierto ruido de si es posible decir que mi cuerpo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo explicamos la constitución de ese cuerpo y del yo en la tópica del imaginario, ¿no? El cuerpo para el ser hablante es una imagen virtual que él reconoce como propia, a pesar de que para constituirse la ve en el otro, es decir, la ve detrás del espejo plano, ¿sí? Eso que llamamos cuerpo propio, en realidad nos identificamos a una imagen corporal en virtud de la cual decimos ese soy yo, ese es mi cuerpo, ¿no? Pero también participa de la misma extranjeridad que el deseo, que el inconsciente, que el síntoma, que el nombre, etc. Pero bueno, yendo más puntualmente a esta afirmación de Lacan, digo, tenemos por un lado otra vez el énfasis puesto en el otro y otra vez un genitivo, un conector, que hay que entender en el mismo sentido que decíamos respecto del primero, ¿no?
que el deseo sea el deseo del otro, no quiere decir tampoco acá que el deseo pertenezca al otro, que el deseo sea propiedad del otro, sino que está indicando Lacan ahí que el deseo procede, el deseo nos viene también del otro. Y respecto a esta segunda parte de la fórmula, ¿no? Mucho menos citada a veces cuando se cita la primera parte, Lacan dice, en el otro está la causa del deseo, ¿sí? Causa del deseo es una expresión que todavía no estamos en la materia en condiciones de trabajar muy en profundidad. Son desarrollos que espero vean en otras materias, ¿no? Porque Lacan va a decir que el objeto es la causa del deseo, el objeto A. Nosotros vamos a recién empezar a introducir algunas cuestiones acerca del objeto en la unidad 5, una unidad que agregamos este año justamente para saldar un poco esta dificultad que se presentaba de haber trabajado con ustedes, con quienes cursan, digamos, la materia años anteriores también, el tema del sujeto, y que quedara ahí como medio pendiente el tema del objeto, ¿no? Lacan va a decir que este objeto A es causa del deseo, con lo cual cuando Lacan afirma acá, en el otro, no el otro, no dice que el otro es causa del deseo, dice en el otro está la causa del deseo, de donde el hombre se desprende como resto. Acá Lacan está pensando en algo que he trabajado en el seminario 10, en el seminario sobre la angustia. Justamente la angustia quizás sea lo único que en psicoanálisis podamos nombrar como propio, ¿sí? La angustia no es del otro, como lo es el deseo, como lo es el nombre, como es el inconsciente o el síntoma. Quizá la angustia, y es muy interesante cómo Lacan la trabaja en ese seminario, quizá la angustia sea lo más propio que tenemos como sujetos. Le decía en ese seminario 10, al cual Lacan está aludiendo en esta conferencia, el seminario 10 es del año 62-63, o sea, es de un par de años antes de este breve discurso, con lo cual Lacan ya tiene desarrollado algunas cuestiones acerca del objeto, acerca de cómo el objeto es causa del deseo, contrariando toda una, también rompiendo con toda una tradición que ha hecho del objeto del deseo algo que está por delante del sujeto, algo hacia lo cual uno tendería, ¿no? Lacan, por el contrario, ubica al deseo, al objeto del deseo por detrás, ¿no? Si lo queremos decir figurativamente, en el sentido de estar en el punto de causa del sujeto y no por delante como se lo suele figurar, ¿no? Psicológicamente. El objeto no está por delante, sino que está por detrás y en posición de causar el deseo del sujeto. Decía que esta frase de Lacan, de que en este otro con mayúscula está la causa del deseo, del cual el hombre se desprende como resto, es una referencia que, si bien nosotros no trabajamos en la materia, ese seminario, el seminario 10, me parecía importante traérselas para que ustedes se fueran haciendo una idea de qué quiere decir Lacan ahí con aquello que se desprende como resto, ¿no? En algún momento de ese seminario de la angustia, en las primeras clases ya del seminario de la angustia, Lacan presenta un esquema que se conoce como el esquema de la división subjetiva, donde Lacan coloca arriba, a la izquierda y a la derecha de ese esquema, al otro con mayúscula y al sujeto todavía sin barrar, el sujeto tal como lo encontramos en el lambda, y plantea justamente una división, ¿no? Se llama la división subjetiva porque es un esquema que intenta mostrar cómo el sujeto se constituye como sujeto dividido, como sujeto atravesado por este baño del lenguaje, a partir del otro, ¿no? Y en una operación que tiene ciertas similitudes con la división matemática, ¿no? Cuando nosotros tenemos un número acá, ¿no? Divisor, dividendo, y se hace una serie de operaciones, y de esa operación queda un resto, ¿sí? Que si se trata de números enteros, bueno, da 0, si se trata de números con coma, queda efectivamente un resto
numérico, ¿no? Que después cerramos con el firulete, como nos han enseñado en la escuela primaria. Lacan está pensando en ese sentido matemático de la división, ¿no? Entonces, que el sujeto se constituye como sujeto dividido en el campo del otro es algo que Lacan anota de esta manera. El sujeto dividido no está del lado del sujeto, ¿no? Este sería el lado sujeto y este sería el lado del otro, ¿sí? Lacan lo llama también el lado subjetivo y el lado objetivo. El sujeto no se constituye como dividido, es decir, como afectado por el significante, con esta barra que lo divide, no se constituye en su propio campo, ¿no? Ahí tenemos otra vez la cuestión de la extranjeridad y la exterioridad que tenemos respecto al inconsciente, sino que el sujeto del inconsciente se constituye en el campo del otro, ¿sí? Y correlativamente de esa división, el otro, que hasta ese momento estaba sin la barra, pasa él mismo también a estar barrado. De esta operación, dice Lacan, queda un resto, ¿sí? Que es el objeto A. Entonces, cuando Lacan dice acá, en el otro, ¿no? En el otro quiere decir del lado del otro, ¿no? Está la causa del deseo del sujeto, se está refiriendo a este objeto, a este resto, que queda como saldo de esa división entre el sujeto y el otro, y es ese objeto perdido en Freud, faltante, el que causa y es motor de que el ser hablante desee. Bien, entonces tres afirmaciones, tres fórmulas muy importantes, insisto, que van a encontrar y que van a escuchar muchísimas veces a lo largo de la carrera, que Lacan presenta, no por primera vez, pero que sí las agrupa, digamos, y las plantea muy fuertemente en esta conferencia. El inconsciente es el discurso del otro, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y el deseo, es el deseo del otro. Esas tres fórmulas, esos tres aforismos, se articulan uno con el otro. Y a propósito del estructuralismo, ¿no? Hicimos ahí un desvío de la cuestión de los hechos del lenguaje, de cómo para Lacan hay una ciencia del lenguaje, que es la lingüística estructuralista, que le ha aportado a Lacan elementos para pensar el inconsciente de esta manera, ¿no? Efectivamente, cuando Lacan dice que el inconsciente actúa como un lenguaje, le supone leyes que son análogas a las leyes del lenguaje, es decir, metáfora y metonimia, es decir, toda una serie de categorías que Lacan toma de la lingüística. Retoma esa cuestión ya sobre el final del discurso, de este breve discurso, diciendo que el estructuralismo, aludiendo acá al movimiento estructuralista, dice: el estructuralismo durará lo que duran las rosas, los simbolismos y los parnasos. Una temporada literaria, lo cual no quiere decir que esta no vaya a ser más fecunda, ¿no? Es decir, el estructuralismo todavía está en vigencia, termina de caer, si han visto el video sobre el periplo estructural de Milner, termina de caer en 1969, con los movimientos primero alrededor del Mayo francés del 68 y luego con la gramática generativa de Chomsky, pero acá todavía está vigente y sin embargo Lacan augura que el estructuralismo puede pasar como una moda, como los simbolismos, como los parnasos, como las temporadas literarias, lo cual no impide que esa temporada sea fecunda, como efectivamente lo fue. Pero, dice, y hace acá una distinción importante, la estructura sí que no pasará porque se inscribe en lo real, ¿no? Es decir, Lacan hace una diferencia ahí entre el estructuralismo como un movimiento histórico, un movimiento epistémico e histórico, se entiende que por eso puede pasar, ¿no? Puede pasar, puede ser un hecho histórico, un acontecimiento histórico de relativa trascendencia, pero en el horizonte va a desaparecer,
Lo que no va a desaparecer, lo que permanece, es la estructura, ¿no? Porque se inscribe en lo real. Es decir, que hay ahí un contrapunto entre lo histórico, podríamos decir también lo simbólico, aquello que se inscribe en la historia de cada quien, y aquello que es real, aquello que permanece como estructura, ¿sí? Cada vez que hemos visto con ustedes el esquema del tópico imaginario, el esquema lambda, vamos a ver el grafo del deseo, y les decimos que son presentaciones de la estructura, estamos marcando justamente una diferencia ahí entre la historia y la estructura, ¿no? La historia tiene que ver con un registro temporal, lógicamente, simbólico, tiene que ver con el paso del tiempo, ¿sí? Lo que no varía, ¿no? Lo que es común a todos los seres hablantes es la estructura. Esta estructura que en Lacan siempre es cuaternaria, que respeta más o menos los mismos lugares, el lugar del otro, el lugar del sujeto, el lugar del yo, el lugar del pequeño otro. Van recibiendo diferentes nombres, pero siempre se trata de los mismos lugares. Esa estructura, que no es histórica, que permanece, que es común a todos los seres hablantes, es común y subsiste al paso del tiempo justamente por inscribirse en lo real. Que más allá de las precisiones que todavía faltan hacer respecto de esta categoría, de este registro, si ustedes tienen, porque lo han leído, presente que Lacan dice, bueno, lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? Uno podría escuchar en ese lo que vuelve siempre al mismo lugar, algo que permanece, que se mantiene, que siempre encontramos ahí, es decir, algo que no está sujeto a los avatares históricos, ¿no? Con lo cual el estructuralismo efectivamente pasó, dejó de ser el movimiento de vanguardia que fue en su momento, pero sin embargo Lacan retuvo, y es lo que nos insta a retener, a quedarnos con el concepto de estructura, a pesar del destino más o menos de fracaso que ha tenido el estructuralismo, ¿sí? Y esta estructura que se inscribe en lo real, ¿sí?, es la que da lugar para Lacan, la que es productora para Lacan del sujeto con el que operamos en psicoanálisis, que es el sujeto tachable, ¿no? Y más o menos con esas palabras Lacan concluye este breve discurso, ¿no?, diciendo: si mantengo el término sujeto para lo que esta estructura construye, ¿no? Se entiende que la estructura, que es la estructura del lenguaje, que es este discurso que nos viene del otro, el que constituye nuestro inconsciente, esta estructura construye para Lacan el sujeto es un efecto de la estructura, y Lacan dice acá que si mantiene el término sujeto, ¿no?, a pesar de todo el arrastre filosófico que ese término tiene y a pesar de todas las confusiones que ha generado el término sujeto, porque uno piensa siempre en individuo, piensa en persona, piensa en el ser, en el sentido filosófico, Lacan acá toma partido reivindica el hecho de usar este término sujeto para designar aquello que construye la estructura, aquello que la estructura produce. Es porque quiero despejar, dice justamente, toda ambigüedad respecto de lo que hay que abolir, y para que quede abolido hasta el punto que su nombre se destine a lo que lo reemplaza, ¿no? Una frase bien lacaniana, pero que podríamos entender del siguiente modo. Lacan conserva el término sujeto para referirse al sujeto del inconsciente, justamente para abolir aquello que él espera que el término sujeto venga a reemplazar, ¿no? Es decir, que en lugar de hablar del hombre, del humano, del individuo, de la persona, sea el sujeto el que gane finalmente sus cartas de ciudadanía en el psicoanálisis, que entendamos que es con el sujeto con lo que trabajamos y no con aquellas otras categorías psicológicas, filosóficas, políticas, ¿no?, como la de individuo, ser humano, etc., con las que trabajan efectivamente otras disciplinas, otros discursos, mientras que lo propio del psicoanálisis es trabajar con este sujeto, efecto de la estructura, este sujeto que se produce
gracias y en virtud de la estructura del lenguaje. Bueno, más o menos esto es lo que quería comentarles de este texto, el breve discurso en la ORTF. Por supuesto que luego en las clases podemos volver sobre alguna cuestión que no haya quedado clara, pero la idea es que ustedes, si no lo leyeron todavía, lean este texto y les sirva, como les decía, para empezar a introducirse en la unidad que sigue, que es la unidad 4, sobre formación del inconsciente, porque es con esta idea de los hechos del lenguaje, con esta idea del inconsciente como discurso del otro, como estructurado como un lenguaje, que Lacan va a abordar en ese seminario 5 llamado La formación del inconsciente. Va a abordar cada una de las formaciones inconscientes, sobre todo el chiste, va a empezar por el chiste y nosotros vamos a seguir ese recorrido, vamos a trabajar el texto del chiste de Freud y la lectura que Lacan hace de esa obra de Freud, justamente para pensar la formación inconsciente de una manera estructural, ¿no? Tratando de ubicar de qué manera se pone en juego la estructura en cada una de esas formaciones del inconsciente. Bueno, espero que les haya servido, que anden bien y les dejo un saludo afectuoso.